este año, bueno, la cereza en el pastel es que hay un dramaturgo mexicano invitado a las residencias teatrales, que es Edgar Chías. Bueno, hablar de Edgar Chías es hablar de uno de los dramaturgos mexicanos más importantes de los últimos tiempos. Es un dramaturgo parteaguas en la manera de crear textos teatrales en este país, a partir sobre todo de su obra El cielo en la piel, que es una obra completamente paradigmática, muy narrativa. Si la leen, parece incluso que es una novela. Cuando yo la leo, le pregunto a Edgar Chías que dónde están los rasgos, las huellas teatrales de este texto, que como novela funciona, pero yo no sé si como teatro funciona, le dije en su momento. Sin embargo, tuve la fortuna de ver la obra montada, dirigida por Mahalat Sánchez, y bueno, la obra cobra una dimensión poética, cobra una dimensión real, y creo que ahí pude ver la propuesta de Edgar Chías, que aparentemente es una novela llevada al teatro, se convierte en una experiencia única y de un teatro muy contemporáneo, muy propositivo en la escena mexicana. Entonces yo creo que a partir de ahí también Edgar Chías empieza a buscar, es un gran investigador teatral, un pedagogo impresionante, con una claridad de mente que seguramente quienes vayan a estar tomando un taller con él lo van a aprovechar, y les va a aportar bastante sobre miradas frescas en la dramaturgia. Pues nada, aprovechen a Edgar Chías, que además es un gran promotor cultural, es el creador, él junto con Legón, de la Muestra Nacional de la Dramaturgia Joven Mexicana. Él me invitó hace muchísimos años a esa dramaturgia, y bueno, también gracias a él de alguna manera yo conozco más el movimiento teatral en México. Entonces, por lo tanto, nada, lo mejor con Edgar Chías en Valencia, con la gente que esté invitada, la gente que sea partícipe de estas residencias teatrales, y un abrazo a mis amigos valencianos, a Gaby, a Lucía, los quiero y espero que nos veamos muy pronto.